Hola queridos amigos, ¿alguna vez han pensado que una sola frase puede bastar para derrumbar toda una familia? ¿Alguna vez han creído que justo cuando la felicidad parece estar al alcance de la mano, es cuando el pasado empieza a despertar? Hoy les traigo una historia que no es solo sobre amor, sino sobre decisiones, sobre la sangre y sobre quién decide quedarse. Sobre un hombre que se atrevió a llamar hijo a un niño que no comparte su sangre, y sobre una mujer que creyó haber encontrado por fin su lugar, hasta que el pasado llamó a su puerta. Una sola burla en medio de una calle llena de gente. Un solo rumor sobre el padre biológico que está a punto de volver. Y una familia que esa misma mañana firmó el acta de matrimonio. De pronto se encuentra frente a una tormenta que aún no tiene nombre. ¿Será el amor lo bastante fuerte para vencer los prejuicios? ¿Bastará un papá para que un niño decida quedarse? Y cuando el hombre del pasado cruce la puerta de la prisión, ¿quién será realmente parte de esa familia? Quédate, porque esta historia puede hacerte preguntarte, si fueras tú, ¿elegirías la sangre o elegirías a quien nunca soltó tu mano? Aquella mañana llegó como un secreto, sin el canto insistente del gallo, sin voces llamándose desde el callejón. Solo la luz del sol fina como un hilo colándose por la ventana de madera y dibujando sobre el suelo franjas frágiles de claridad, exactamente como lo que sentía Ye en ese momento luminoso, pero fácil de romper. Había estado de pie en el porche desde que la neblina aún no se había disipado del todo. No por trabajo, sino porque hoy estaba a punto de cruzar el límite que más había temido, el límite de la felicidad. La noche anterior en la habitación a oscuras donde solo se oía la respiración tranquila de Maya Huyen, había susurrado: mañana vamos a registrar nuestro matrimonio. La frase fue suave como el viento, pero para Ye fue como un golpe directo al corazón. Había perdido demasiado, había confiado y lo habían traicionado. Había tomado una mano y luego se había visto obligado a soltarla. Por eso cuando la felicidad estaba realmente frente a él, sintió miedo. Miedo de que fuera solo una ilusión. Miedo de que con solo parpadear, todo se desvaneciera como humo. Se acomodó el cuello de la camisa por tercera vez, aunque ya estaba recto desde hacía rato. Caminó hasta la puerta del cuarto. «Huyen, ya estás lista, vamos». Intentó mantener la voz serena, pero no pudo ocultar que el corazón le latía demasiado rápido. La puerta se abrió. Huyen salió, sin vestido de novia, sin maquillaje, solo un vestido sencillo de color claro, pero su mirada brillaba de una manera que Ye nunca había visto antes. La mirada de una mujer que ha decidido poner toda su vida en una sola mano. Ye la miró durante mucho tiempo, tanto que fue ella quien terminó riendo en voz baja. «¿Qué estás mirando?» Él no respondió. Estaba guardando cada detalle en la memoria como si algún día fuera a necesitar recordar ese instante para convencerse de que realmente había existido. De pronto una vocecita detrás de ellos interrumpió. «Mamá». «Maya también quiere ir». Ambos se giraron. Maya estaba en la puerta abrazando fuerte su oso de peluche. El pelo despeinado, los ojos todavía adormilados, pero la mirada suplicante. Ye se agachó y le acarició la cabeza. «Hoy tienes que ir a la escuela. Si faltas la maestra se va a poner triste». Maya bajó la cabeza. Su voz fue tan baja que casi se perdió en el aire. «En la clase, los niños no juegan conmigo». El ambiente pareció quedarse sin oxígeno. Huyen se arrodilló de inmediato frente a ella. «¿Quién te dijo algo?» Maya negó con la cabeza, pero sus ojos brillosos ya lo habían dicho todo. Ye sintió que se le cerraba la garganta. Lo entendía. Los adultos todavía no habían encontrado estabilidad. Y la niña ya tenía que soportar las miradas de los demás. Hay murmullos que nadie dice en voz alta, pero los niños los escuchan igual. Huyen la abrazó. «Tienes que ir a la escuela. Tienes que ser fuerte. Si alguien te hace sentir mal, díselo a mamá. No voy a dejar que nadie te moleste.
Ye miró a madre e hija, y entonces habló con la voz más grave firme como una promesa. «Y también está papá». Él mismo se quedó inmóvil cuando esa palabra salió de su boca. «Papá». Maya levantó la vista y lo miró. Un segundo de silencio que pareció durar un año. Luego la niña sonrió. Sí, esa sonrisa hizo que Ye entendiera que desde ese día no solo se casaba con una mujer, estaba aceptando también una vida pequeña y frágil, y todas las tormentas que venían con ella. El camino hacia la oficina del comité del pueblo pareció más largo de lo habitual esa mañana. Huyen iba sentada detrás de él en la moto, abrazándole suavemente la cintura. Un abrazo distinto al de cuando iban al mercado o a visitar a alguien. Hoy iban a llamarse marido y mujer ante la ley, pero también ante el pasado. En la pequeña oficina, el funcionario de justicia con gafas revisaba el expediente con lentitud. Cada hoja que pasaba sonaba como una cuenta regresiva. Ya han completado el trámite de disolución de sus matrimonios anteriores. Era una pregunta normal, pero fue como si alguien hubiera vuelto a abrir una puerta vieja. Ye respiró hondo. Hemos completado todo el proceso. No queda ningún vínculo legal. Su voz se volvió un poco ronca. Huyen le apretó la mano debajo de la mesa. Sabía que no era solo una pregunta administrativa. Era el pasado, las noches de llanto en silencio, las veces que confiaron en la persona equivocada. El funcionario asintió. La documentación está en orden. Por favor, firmen. El bolígrafo fue colocado sobre la mesa. Ligero. Pero Ye lo sintió más pesado que cualquier cosa que hubiera sostenido antes. Lo tomó. La mano le temblaba. No por miedo, sino porque sabía que firmar ahí era comprometerse a un camino sin marcha atrás. Se giró hacia Huyen. ¿Estás segura lo que viene? Puede que no sea tranquilo. Ella lo miró de frente, sin esquivar. No necesito tranquilidad, solo necesito que no me sueltes la mano. En ese instante en la mente de Ye apareció la imagen de Maya sola en la puerta de la escuela. Las miradas inquisitivas, los susurros. Firmó, un trazo firme y decidido. Huyen firmó justo después. Dos nombres uno al lado del otro, como dos líneas que han decidido avanzar juntas aunque delante pueda haber un abismo. Felicidades, desde hoy son marido y mujer ante la ley. Una frase sencilla, pero para ellos fue un renacer. Ye abrazó a Huyen, un abrazo sin exhibiciones, sin ruido, lo bastante largo para que ambos entendieran que si venía la tormenta, estarían del mismo lado. Pero cuando salieron del edificio, una ráfaga de viento fuerte los sorprendió. Huyen se estremeció ligeramente, se volvió a mirar el edificio detrás de ella. Una sensación difusa le recorrió el pecho. No era arrepentimiento, era intuición, como si el pasado aún no estuviera dormido del todo, como si en algún lugar hubiera alguien que no quisiera verlos en paz. Ye le tomó la mano. «Vámonos a casa, esposa». La palabra esposa fue suave, pero suficiente para calmar el corazón de Huyen. Caminaron por el sendero conocido del pueblo. Delante un futuro incierto, detrás recuerdos que creían cerrados. Y en medio, una familia que acababa de ser reconocida por la ley. Y una pregunta silenciosa esperando respuesta. ¿Será el amor lo bastante fuerte para proteger a Maya de un mundo lleno de prejuicios? ¿O la verdadera tormenta apenas está comenzando? De camino a casa, Ye no giró hacia el callejón de siempre. La moto redujo la velocidad frente a una pequeña papelería en la esquina. La luz blanca del local se derramaba sobre la acera, haciendo que las mochilas de colores colgadas en fila a la entrada resaltaran en medio de la tarde gris. Huyen le tocó suavemente el hombro. «Oye, entramos un momento». Ye inclinó la cabeza. «¿Pasa algo?» Huyen miró a través del cristal transparente de la tienda y su voz se volvió más suave. «Maya tiene los exámenes de mitad de curso pronto. Su mochila vieja. Casi tiene una correa rota. Quiero comprarle algunos libros de apoyo. Y una mochila nueva». Ye no dudó. «Claro, vamos». Dentro el olor a papel nuevo flotaba en el aire.
Huyen tomó cada cuaderno, hojeó las páginas, tocó las portadas con cuidado como si temiera arrugarlas. Eligió papel grueso que no traspasara la tinta. Escogió bolígrafos de trazo suave. También un juego de reglas con dibujos animados que Maya había mirado durante mucho rato en un puesto del mercado. Sostuvo una mochila azul claro y la giró de un lado a otro. ¿Crees que a Maya le gustará esta? Ye miró la mochila e imaginó a Maya abrazándola y corriendo por toda la casa, enseñando cada bolsillo, cada cremallera. Seguro que hasta se la lleva a la cama para dormir. Huyen soltó una risa ligera. Una risa suave y cálida como un sonido capaz de curar todo el cansancio del día. Ye la observó en silencio. En ese instante lo entendió con claridad. Esa mujer no era solo su esposa en el papel que habían firmado esa mañana. Era la madre de Maya de la forma más natural posible. Pagaron y salieron. Ye colocó las bolsas sobre el asiento de la moto. Y entonces, no es ni tu hija, y la cuidas así. La voz sonó detrás de ellos alargada, cargada de veneno. El aire pareció cortarse de golpe. Ye se giró bruscamente. Tui estaba allí, labios pintados de rojo intenso, vestido ajustado, una sonrisa curva provocadora. A su lado un hombre bien vestido con gafas de sol tomándola del brazo como si fuera un accesorio. Huyen apretó las bolsas hasta que las asas de plástico chirriaron. Ye vayó de la moto. ¿Qué acabas de decir? Tui inclinó la cabeza fingiendo inocencia. Solo me parece curioso. Cuidas a la hija de otro mejor que si fuera tuya. El hombre a su lado soltó una risa seca. ¡Qué generosidad tan poco común! La mirada de Ye se oscureció. Avanzó un paso. No vuelvas a hablar de la niña. Tui torció los labios. ¿Qué pasa? La verdad duele. Se acercó más. Su perfume era fuerte, casi asfixiante. Esa niña no es tu sangre. Cuando su padre biológico salga de la cárcel, ¿qué vas a hacer? ¿Abrazarla llorando y devolvérsela? La frase fue como una cuchilla fina. Ye apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Huyen le sujetó el brazo de inmediato. No, por favor. Su voz tembló ligeramente, pero Tui no se detuvo. ¿De verdad te casaste con ella por amor? ¿O por lástima? Sus ojos se deslizaron hacia Huyen. Sabía que eres blando y se aferró a ti para tener donde apoyarse. Huyen palideció. No pudo decir nada. En un segundo, esas palabras se le clavaron en el pecho como una aguja helada. Ye habló enseguida con voz baja y cortante. No tienes derecho a faltar el respeto a mi esposa. El hombre soltó una carcajada despectiva. Vamos, Ye. Eres de esos hombres que viven por responsabilidad. No debe sentirse bien jugar al héroe que rescata a la dama en apuros. Ye lo miró. ¿Y tú quién eres para meterte en mi vida? Tui apretó más el brazo del hombre. Al menos él no tiene que criar al hijo de otro. Esa frase fue como echar más gasolina al fuego. Ye dio otro paso. Ya no había rabia en su mirada, sino un frío que asustaba. Eres una persona cruel. Tui sonrió. Cruel no. Solo te recuerdo cuál es tu lugar. Luego bajó la voz, dejando caer cada palabra como una piedra helada. El padre biológico de la niña está a punto de salir de prisión. El ruido de la calle pareció desaparecer. Huyen sintió un zumbido en los oídos. Ye no parpadeó. Tui continuó. Cuando eso pase, ¿a quién crees que llamará papá? Un silencio pesado cayó sobre ellos. El hombre bajó un poco las gafas de sol mirando a Ye como si esperara verlo derrumbarse. Pero no lo hizo. Ye sostuvo la mirada de Tui. Su voz fue baja, lenta, firme como piedra. Pase lo que pase, yo soy quien está a su lado todos los días. No necesito compartir su sangre. La necesito a ella. Por un instante Tui vaciló. Solo un segundo. Luego volvió a reír y se dio la vuelta. Espero que cuando te dejen fuera, aún puedas repetir eso. Se llevó al hombre con ella. El sonido de sus tacones se fue alejando. La calle volvió a la normalidad. Pero dentro de Huyen número, se quedó inmóvil, la mirada vacía. Ye se volvió hacia ella. No la escuches.
Huyen forzó una sonrisa. No la escucho. Pero sus manos seguían heladas. En su mente la pregunta se repetía una y otra vez. Si algún día ese hombre realmente aparece, si Maya corre hacia él, ¿podrá Ye seguir ocupando el lugar que tiene hoy? Ye miró la mochila nueva dentro de la bolsa. Pensó en Maya esperándolos en casa. Luego apoyó la mano sobre el hombro de Huyen. No me casé contigo por lástima. Me casé porque quiero quedarme. Su mirada era firme. Pero en la esquina, a lo lejos, Tui seguía allí. Se volvió para mirarlos. En sus ojos brilló un destello calculador. Basta una grieta pequeña, una sola noche de insomnio para Huyen, una sola vez que Maya llame a otro hombre papá. Esa felicidad tan frágil podría quebrarse sola. Y si el hombre del pasado realmente regresa, será lo bastante fuerte la familia que legalizaron esta mañana para no deshacerse ante la primera tormenta. El camino de regreso a casa ese día fue más corto que de costumbre, pero el corazón de Huyen se sentía interminable. El viento de la tarde soplaba entre las hileras de bambú al final del callejón. El sonido de las hojas rozándose parecía una advertencia difusa. Ye estacionó la moto en el patio. Maya salió corriendo desde dentro de la casa, parloteando sin parar, enseñando la tarea, el oso de peluche, incluso contando su sueño de hacer pasteles para el año nuevo. Pero Huyen solo sonrió levemente. Mientras Ye colgaba la mochila nueva en el gancho de la puerta, Huyen entró en silencio a la habitación. Abrió una pequeña bolsa de tela y sacó el certificado de matrimonio que habían sellado con tinta roja esa misma mañana. El sello aún estaba fresco, la tinta todavía tenía olor. Su nombre y el de Ye estaban uno al lado del otro, ordenados legales completos. Huyen pasó los dedos suavemente sobre las palabras marido y mujer. Así que ya tenía un lugar reconocido. Pero ¿por qué seguía temblándole el corazón? Las palabras de Tui aún resonaban en su cabeza. El padre biológico de la niña está a punto de salir de la cárcel. Él se casó contigo por lástima. El papel en sus manos de pronto se sintió frágil. Huyen susurró como si hablara consigo misma. Esta paz durará mucho. Una lágrima cayó sobre el borde del documento. Tenía miedo. Miedo de que Tuk regresara y destrozara aquella pequeña casa. Miedo de que los días tranquilos fueran solo temporales. Miedo de que Ye fuera amenazado, arrastrado a un conflicto innecesario. Se imaginó a Tuk de pie frente a la puerta reclamando a su hija. Se imaginó los rumores, las miradas de desprecio. Se imaginó a Ye obligado a elegir entre responsabilidad y tranquilidad. El miedo creció. En el patio Ye se lavaba las manos bajo el grifo. Escuchó un sollozo suave desde la habitación. Se detuvo. Escuchó con atención. Luego entró. La puerta se abrió despacio. Vio a Huyen sentada al borde de la cama, el certificado en la mano, lágrimas corriendo en silencio por su rostro. Sintió que el pecho se le oprimía. Se acercó y se sentó a su lado. ¿Por qué lloras? Huyen negó con la cabeza, pero las lágrimas cayeron aún más. Yo tengo miedo. ¿Miedo de qué? Tengo miedo de que Tuk vuelva y lo destruya todo, de que te amenace, de que no pueda mantener este hogar. Ye miró el documento en sus manos. Luego miró directamente a su esposa. Su mirada ya no era la de antes, llena de ira frente a Tui, sino tranquila y firme. Tomó el papel con suavidad y lo dejó sobre la mesa. «Mírame». Huyen levantó la vista. «Somos marido y mujer». Su voz era lenta, firme, cada palabra clara. «Nadie tiene derecho a molestar a nuestra familia». Huyen tragó saliva. «¿Y si te amenaza?» Ye sonrió levemente, no una gran sonrisa, pero sí serena. «No tengo miedo. Solo tengo miedo de que tú no confíes en mí». Esa frase dejó a Huyen en silencio. Ye tomó su mano y la colocó sobre su pecho. «No me casé contigo por lástima. Me casé contigo porque quiero despertar cada mañana y verte en esta casa». Hizo una pequeña pausa y continuó. «En cuanto a Tuk», su mirada se volvió más firme. «Si quieres ser padre,
tendrá que demostrar que lo merece. Y si quiere destruir algo, no lo voy a permitir. Huyen lo miró con preocupación y cariño al mismo tiempo. No quiero que tengas problemas por mi culpa. Ye negó suavemente con la cabeza. Eres mi esposa. Maya es mi hija. Esta es mi casa. Nadie puede entrar aquí y hacer lo que quiera. Afuera la risa de Maya estalló mientras probaba la mochila nueva. Esa risa era tan clara que alivió un poco el peso en la habitación. Huyen apoyó la cabeza en el hombro de Ye, pero en su interior aún quedaba una inquietud que no sabía nombrar. A lo lejos, en la oscuridad de la tarde que se apagaba una motocicleta, se detuvo al inicio del callejón. Un hombre permanecía sentado sobre ella mirando en silencio hacia la pequeña casa. ¿Era Suke? ¿Había vuelto con la intención de ser padre? ¿O de destruir? ¿Será suficiente un certificado de matrimonio para protegerlos? ¿O la prueba más grande de este matrimonio apenas está comenzando? La paz acababa de tocar sus manos, pero la tormenta quizá ya estaba muy cerca. Trước trong căn nhà nhỏ từng là nơi cất giữ bao tình yêu.